Estamos de regreso, Aranza. Muy bien, chicas. Entonces, pues bueno, Angie. No sé si quieras agregar algo más, Angie. ¿Mande? No sé si quieras No sé agregar si- algo más. no, creo que sería todo. Bueno, en mi punto de vista personal, pues sí afectó mucho en esa parte. Yo recuerdo todavía, bueno, a mí no me tocó, sino a mis hermanos. Así les tocó esa parte de él, de cuando estaba de presidente, y sí fue muy crisis económica que tenía el país, igual, inclusive la escuela era muy complicado. Y hubo mucha reprobación, muy difícil, la escuela era muy difícil para ellos. Uno por lo que me cuentan mis hermanos cuando yo estaba en la escuela y tenían, bueno, estaba este presidente, pues sí, era muy difícil. Acceso a los recursos, era muy poco, entonces pues sí fue muy difícil para el que quería estudiar en ese entonces, pues era muy difícil. Sí, fue una administración difícil, por una parte, por la situación de crisis que le dejaron, por otra parte, el temblor que pues le tocó pasar a la Ciudad de México y que afectó pues en gran parte al país. También se dice, los malos manejos que hubo dentro de esta administración de despilfarro, un presidente que no hizo mucho. Entonces, pues bueno, em, en cuanto a, pues digamos que lo que más pues se le puede aplaudir en este momento a la educación, pues bueno, fue su preocupación por la educación primaria y pues bueno, a raíz de lo que habíamos visto que encontraron de que afectaba el hecho de que los niños no fueran al preescolar, pues no fue una obligación como tal porque no se decretó en el artículo tercero constitucional la educación preescolar, pero sí se estuvo trabajando demasiado porque los padres mandaran los niños al preescolar. De hecho, a mí me tocó en esa época, ¿no? Yo sí fui 2 años al preescolar todavía, ¿no? Imagínense, a mí me tocó ir del 85 al 87 prácticamente, que era en este tiempo de reforma, la educación preescolar. Sí, entonces, pero no era obligación. O sea, era, por ejemplo, yo fui 2 años, había otros niños o otros compañeritos que tuve que nada más iban un año, había otros que no iban y que pues así los tenían que recibir en la primaria, o sea, porque no era una obligación, aunque se trabajaba, imagínense ustedes, y pues era pues una educación que pues en mi caso, que era una localidad urbana, digámoslo así, pues había preescolar, pero había, por ejemplo, muchas localidades rurales del municipio que no tenían educación preescolar y que los niños pues bajaban hasta la escuela del centro, digámoslo así, ¿no? A recibir esta educación. Pero bueno, vamos a ver, Lupita, qué nos dice con la continuidad que le dio, pues aquí otro presidente muy ovacionado por los mexicanos, ¿verdad? Ahora vamos aquí, puros queridos, desde, ¿cómo se llamó este señor? Ay, se me olvidó su nombre. Bueno, desde el periodo este, ay, se me olvidó su nombre, del de los Juegos Olímpicos y todo esto, Luis Echeverría, hasta los que vamos, todos personajes muy queridos por todo el pueblo, ¿eh? Entonces, ahora vamos con otro que es pues, Carlos Claro, Salinas de Gortari, ¿sale? Y su cortina de humo, que en su gobierno fue el chupacabras. No sé si ya vieron políticas, socioeconómicas de México. Bueno, no políticas, se llama la materia, problemas políticos socioeconómicos de México. No sé si ya llevaron esa materia. creo que sí en primero, Ah, pero la maestra no nos enseñaba bien, ¿verdad que no? ¿no? Híjoles. Ah, no. Bueno, No, ahí no también dimos. debieron de haber visto mucho de estos señores, entre ellos lo que era una cortina de humo, ¿sale? Que se utiliza precisamente en las políticas. Pues aquí una cortina de humo es un evento para distraer a todo el país, ¿no? Así. Y en este caso, en este año, pues vamos a ver que surgió el chupacabras, famoso chupacabras, quién sabe qué fue, nunca lo conocimos, pero
A lo mejor ustedes tampoco lo conocieron porque estaban muy pequeñas en ese tiempo todavía, pero pues algo salió de esto. Vamos a ver, Lupita, a Carlos Salinas de Gortari. Sí. Bueno, son tendencias políticas y educativas. Ay. Tendencias políticas y tendencias educativas de 1988, 1994. Y pues aquí, digamos, el principal de que voy a hablar es de Carlos Salinas de Gortari. Él fue un economista y político mexicano que fue presidente de México del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Bueno, pues digamos, en su sexenio, o más bien las políticas educativas generadas en México, pues estaban enlazadas, se podría decir, con acontecimientos de carácter internacional y nacional que se fueron presentando. Pues estos marcaron un cambio, digamos, en el ámbito político, económico y social, lo que pues también, digamos, repercutía y define el rumbo de la educación en México. Bueno, pues en el sexenio de Salinas se dieron grandes avances. Por ejemplo, los principales, bueno, los otros presidentes hablaban más sobre la educación en preescolar o la educación primaria. Y él, digamos, como que se basa más ya en la educación todavía básica porque se basó mucho en la enseñanza secundaria. Pero también vio ahora sí que es todo lo de universidades y hasta educación para adultos, algo así. Y bueno, pues una de las cosas que hizo, pues también fue de la enseñanza, bueno, que la enseñanza secundaria se volviera obligatoria. Creó también nuevos planes de estudios y nuevos libros de texto. Y bueno, pues algunas de las acciones educativas, pues fue una reforma curricular de los planes y programas de primaria y secundaria. Y como consecuencia de esta acción se elaboraron nuevos libros de texto, como les había mencionado. Con esta acción se estructuran las asignaturas y se dejan atrás las materias por áreas. La segunda acción fue la creación de la nueva Ley General de Educación y las reformas del artículo 3 de la Constitución, en donde se señaló la obligatoriedad de la enseñanza secundaria. Bueno, esto es lo que dijo hace rato Angie, que digamos, el presidente anterior, digamos nada más como que lo había tipo como iniciado y ya fue en su sexenio de Gortari que ya lo fue como que retomando más a fondo. La tercera acción, se realizaron avances en la descentralización educativa, para lo cual los gobernantes de las entidades federativas de la República Mexicana y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación firmaron con el gobierno federal el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, para la cual el gobierno federal transfirió a los estados el manejo y control de sus respectivos sistemas educativos en los niveles de educación básica y normal. Se llevó a cabo el programa de apoyo al rezago escolar en las entidades federativas más pobres del país. Bueno, aquí también fue cuando realizó un proyecto que tenían educación, no me acuerdo si era enseñanza, educación de los pueblos indios, algo así decía. Bueno, se creó la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior. Y en 1989 la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior, la cual fomenta la autoevaluación y la evaluación externa de las instituciones que conforman el subsistema de educación superior. En el año de 1991 se crearon los comités
institucionales para la evaluación de la educación superior, destinados a realizar la evaluación diagnóstica de programas académicos, así como de las funciones de administración y gestión, de difusión y extensión de la cultura de las instituciones de educación superior. En 1994 se puso en marcha el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior para evaluar a los alumnos egresados de la educación básica, a lo que terminan la educación media superior y acceden a la superior. Aquí también, por ejemplo, en este entraría lo que es el examen, ¿no, profe? Sí, Bueno, las evaluaciones que... todas las evaluaciones que dependan de esta institución. Incluso hoy ustedes, como licenciadas, si por ejemplo por experiencia Ceneval las puede titular en una licenciatura, salen de la SEP, pero pueden realizar una evaluación Ceneval y pueden obtener un título de licenciatura, por ejemplo, pero cuesta, porque yo ya lo intenté y bueno, no lo intenté, yo investigué para ver si hacía para otra carrera, pero es muy costoso, la verdad. ¿Sí? Sí. Bueno, otra de las acciones fue que surgió el programa para el mejoramiento de profesorado. Bueno, pues en sí estas como que se relacionaban porque pues era también para darles como más, más énfasis como que a los maestros. Otra acción fue que se implementó el programa de carrera magisterial, que era un sistema de promoción horizontal con niveles con 5 niveles de estímulo. Y pues ahora sí que permitía o permite al docente tener como que una superación más. Se realizaron acciones para modernizar el nivel educativo superior. Se encauzó la demanda del nivel educativo superior de la modalidad técnica. Programa que, no, que bueno, de aquí de este punto fue donde también se crearon universidades tecnológicas y también así que se implementaron las universidades particulares. Bueno, pues la educación estuvo orientada por el Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica, que este programa se basaba, o más bien expresó su política para modernizar el sistema educativo nacional. Y consistía en en la formación y actualización de los profesores. También, digamos, se enfocó, bueno, este es el proyecto, uno de los proyectos que realizó y el que más como que le dio más a fondo. Y también se enfocó en la educación de los adultos, en el desarrollo y las investigaciones científicas y tecnológicas y en la capacitación del trabajo. Y bueno, también digamos con este proyecto como que su propósito en sí era que, bueno, uno de sus propósitos era dejar al lado todos los contenidos informativos que, pues que digamos, nos llevan a un aprendizaje de memorización. Y en lugar de eso, pues él quería implementar como que contenidos, bueno, más bien implementó los contenidos teóricos y prácticos. Planteó 3 objetivos generales para la modernización de la educación. Fue que, bueno, para mejorar la calidad de la educación con los propósitos de desarrollo profesional, descentralizar la educación y adecuar la distribución de las funciones de la función educativa a los requerimientos de su modernización y de las características de los diversos sectores y todos los integrantes de la sociedad. Y fortaleció la participación de la sociedad en el quehacer educativo. Muy bien. Y bueno, como les había mencionado, creó como que un proyecto
educativo mexicano, que se basaba también, pues más que nada en la política educativa. Y también ahora sí que se basaba más en lo de educación superior, en toda la modalidad educativa, en todas las tendencias. Formaba parte, pues, más que nada, ahora sí que de educación superior, de universidades, posgrados, y ahí hablaba de la educación humanista, algo así también, de la educación, investigación científica y tecnológica. Y su propósito de esta consistía en apoyar a acciones que permitían cumplir con sus fines de instrucción, vinculadas a sus actividades a los requerimientos del desarrollo nacional, la concentración de políticas para la atención de demanda educativa. Y pues estas que le dieran un impulso a la educación, a la evaluación, perdón. La evaluación. Y pues creo que sería todo. Muy bien, Lupita. ¿Nada más entonces? Sí. Ok. Bien, chicas, pues bueno, este personaje, aunque hizo mucho por la educación, pues vamos a verlo también después que deja al país hundido en una gran crisis económica al dejar el gobierno, que es algo que, pues bueno, afecta demasiado. Este señor implementó muchas cosas en el país, pero porque aquí es donde entra precisamente el país a lo que es el proceso de globalización y por eso todo lo que él creó, lo que tenía que ver con tecnología, el hacer la educación secundaria obligatoria y lo demás no eran por requerimientos propiamente del país, sino porque era al meterse a la parte de globalización se requerían todas estas cuestiones y es por eso que vamos a ver ligado todo esto a este proceso de globalización. Espero que se acuerden esto que vimos de globalización, mundialización, donde pues vamos a ver esto, ¿sí? Lo vamos a comentar dentro de 8 días porque es muy importante ver precisamente el cambio que a partir de 1988 se da ahora a través de que México entra a querer ser un país primermundista a partir de lo que es la globalización. Después viene el decaimiento de la moneda que nos quitan 3 ceros porque antes pues no era un peso, eran 100 pesos, 1000 pesos en monedas y lo demás les quitan valor y bueno, se hace un caos en México, una crisis. Desafortunadamente el tiempo se acaba y no nos va a dar tiempo. Pero bueno, chicas, dentro les subo las presentaciones de sus compañeras. Yo también hice una, realmente retomé datos, algunos que sí sus compañeras se les pasó, algunos los tengo yo, pero no puse mucho porque precisamente ellas iban a hacer sus exposiciones, ¿sí? Pero les subo las 3 presentaciones, ¿sale? Ahora, ¿qué fecha tienen que entregar su trabajo de evaluación de fin de mes? A ver qué me quiere decir. El 2 de agosto, dijo. Ok, el 2 de agosto, bien. El próximo, bueno, el próximo fin, que es 30 de agosto, que nos traería la próxima clase, ¿verdad? Prácticamente, pues obviamente no tienen tarea porque tienen este trabajo de evaluación. Así que, pues para el próximo fin de semana, que sería la clase del 1 de agosto, ¿no? Sería 1 de agosto la clase o 30, no recuerdo, por ahí así, pues no tendrían ustedes trabajo, ¿sale? Porque este es del 25, recuerden, del próximo fin, ¿sale? Entonces, para que ustedes puedan trabajar. Y esta semana les subo todos los datos de su trabajo de evaluación para que ahora sí se pongan a trabajar, por favor, en lo que les falte, ¿sale? Bien, chicas, no me despido de ustedes porque nos vemos ahorita en epistemología. Nos vemos, ¿les parece 9:05? Porque ya son 9:01, ¿sale? Las veo a las 9:05, por favor. Ok, Sí, ahorita nos vemos. Bye. Adiós.